Hola, mi nombre es Stephanie Sarabia. Hoy voy a realizar el análisis de la película Lo que el viento se llevó. Es una de las películas más importantes del siglo XX, ya que está basado también en una obra literaria de Margaret Mitchell. En esta obra abarca diversos temas muy importantes para conocer un poco de la historia de Estados Unidos. Abarca temas como la guerra civil estadounidense, la esclavitud y también la sociedad machista de aquella época. Entonces, la película inicia en un pueblo llamado Tara, presentando a una familia muy adinerada, dueña de muchas tierras algodoneras y también dueña de muchos esclavos. Es la familia O'Hara, donde la protagonista es Scarlett O'Hara. Eh, Al inicio de la película muestra una joven, anillada, egoísta, inmadura, que lo único que quería es coquetear con los chicos, porque era una chica muy bella. Pero se da cuenta de que no puede tener a todos los chicos, ya que el chico con el que se quería casar, que era Ashley Wickens, que vivía en Oaks, se iba a casar con su prima, porque tenían la regla de casarse con alguien de su misma familia, la persona que lleve su propia sangre. Entonces, Scarlett, al no conseguir lo que quería, se encapricha, se casa con Charles, que viene a ser el hermano de Melanie. Melanie es la futura novia de Ashley. Y está en una reunión donde anuncian el matrimonio, pero también anuncian el inicio de la guerra civil, donde es un tema importante en la película. Entonces, en este caso quería analizar la guerra civil. La guerra civil fue una guerra entre los estados norteños, los yanquis o el estado de la Unión, con los estados sureños, los confederados. Aquí vamos a hacer un análisis. Está combatiendo dos economías muy diferentes y dos sociedades muy diferentes. En los estados norteños vemos a una sociedad muy industrializada, que el objetivo es abolir la esclavitud, mientras que en el estado del sur tenemos una sociedad campesina, que aceptaba la esclavitud, ya que de ello dependía la producción de algodón de sus tierras. Entonces, inicia la guerra en esa parte de la película y todos los hombres tienen que ir a la guerra. La guerra sucede, las primeras batallas lo gana el estado del sur. Muchos de los blancos sureños estaban confiados, ya que tenían para combatir con los estados norteños a sus propios negros, que podían mandar a la guerra cuando ellos querían. Y también ellos, como parte de la causa, lo decían, van a la guerra, las primeras batallas lo ganan. Sin embargo, después de la batalla de Gettysburg, las cosas se complican. Ya no... Los estados del sur están empezando a ceder tierras porque los estados norteños poco a poco van avanzando. El estado norteño tenía la ideología de que no debería aceptar la violencia, de que no se debería matar a civiles. Sin embargo, en la película se ve todo lo contrario: muertes, heridos, que en la película se centra más del enfoque del sur, a las mujeres esperando las noticias de sus seres queridos. Anunciaban la muerte de los soldados en folletos que lo repartían en la calle, como si fuera un afiche publicitario. Familias peleándose por recibir el folleto y verificar si
si algún familiar no había fallecido. En el folleto mencionaban el nombre de los fallecidos y también la causa por la cual había fallecido. Entonces, la guerra continúa, existen más muertes, las mujeres sirven como voluntariadas, como enfermeras para apoyar al hospital porque se está recibiendo cada día muchos más heridos, muchos más muertos. Y ya, la guerra ya está llegando a su fin. El estado del sur va perdiendo. La batalla era casi obvia de que el estado del norte iba a ganar. Y entonces, volviendo a la película, Scarlett y Melanie, quienes estaban en Atlanta en ese entonces, cuando la guerra estaba a punto de acabar, una Melanie embarazada, tienen que huir de la guerra civil, que ya poco a poco los soldados estaban llegando a Atlanta. Logran huir con ayuda de Red, que es un hombre maduro, amigo de Scarlett, y regresan a Tara. También con los esclavos. Olvidé tocar el tema de los esclavos. Desde el inicio de la película, los esclavos se sienten parte de la familia, creo yo. Sin embargo, siguen siendo sirvientes, siguen siendo tratados como sirvientes. Está Mommy, que es como la niñera de Scarlett. Está Pork, que también trabaja para la familia O'Hara. Y también está Prissy, que es la esclava de la familia de Melanie. Bueno, Melanie, Scarlett, el bebé, porque ya había nacido. Pero nace en manos de Scarlett y Prissy. En esa parte de la película, Scarlett, de la impotencia, del miedo, pega a Prissy, que era solo una niña de 13 años, que tenía bajo su cargo complacer todos los caprichos de las chicas blancas en plena guerra civil. Entonces, esa es una parte que me llamó demasiado la atención, porque a pesar de la violencia, a pesar del maltrato, los esclavos seguían ahí fielmente, no se iban, a pesar de que era obvio que la esclavitud ya se iba a abolir. Entonces, llegan a Tara, se encuentran también con los esclavos O'Hara, que viene a ser Mami y Pork, que también se quedan junto con la familia. El resto de los esclavos ya se habían escapado, ya había huido, porque precisamente el Estado del Norte ya había anunciado la ley de emancipación de los negros, donde prácticamente declaraba que los negros eran libres. Y muchos de los esclavos ya se habían liberado y habían decidido por qué combatir, si seguir apoyando al sur, que apoyaba la esclavitud, o pelear junto con el norte para lograr la libertad que anhelaban. Sin embargo, no todos los esclavos anhelaban la libertad. Como ya lo había dicho, muchos estaban a favor de quedarse con sus amos porque creían que se sentían agradecidos y por eso debían quedarles a servirles, por darles alimentos, por vestirles. Era un raciocinio muy retrógrado para en aquella época. Aceptaban ese estilo de vida. Y precisamente los esclavos de la familia O'Hara por eso mismo no se habían ido. Llega Scarlett a Tara, encuentra el pueblo devastado, sin alimentos, sin esclavos, las casas quemadas. Ella siente que está en el mismo infierno. Entonces
se encuentra con la noticia de que su mamá ha fallecido, su papá se ha vuelto loco y sus hermanas están enfermas. No tienen ni $1 en el bolsillo y ahí es donde se ve también la valentía de cómo Scarlett afronta la situación. En él se muestra de perseverancia y también la demuestra a los demás, porque a pesar de toda esa circunstancia, logra salir adelante y logra sacar a su familia adelante. No tenía nada que llevarse a la boca, sin embargo, ellas mismas, Scarlett, sus hermanas, bueno, también los esclavos amigos que tenían, ellos mismos se encargaban de la producción y la comercialización de algodón con sus propias manos, y eso que ellas nunca en su vida habían trabajado. A pesar de que todo el pueblo se sorprendiese, logró poco a poco salir a flote. Entonces llega parte de la historia donde ya la guerra había acabado, el estado del norte ya había ganado a los estados del sur, y es ahí también donde se ve la época de la reconstrucción, la época en donde los estados del norte ya tenían el poder de ver cómo solucionar ahora el hecho de que el sur está totalmente destruido. Entonces el Estado empieza a construir iglesias, escuelas, le da la libertad a los negros y también le permite votar, le da la potestad de votar, el cual es un avance muy significativo. Pero también hay miseria, no tienen que comer, porque en la guerra civil los estados del norte habían matado toda la producción de algodón, a pesar de que ya estaban comercializando en Europa. Entonces volver a empezar ha sido muy difícil. Y en la película también se muestra una Scarlett que tuvo que hacer de todo, inclusive volver a casarse para poder conseguir el dinero necesario para pagar los impuestos que el norte le había obligado a los estados del sur si es que querían seguir manteniendo sus tierras. Y por respeto a su familia, a sus padres, Scarlett se empeña en pagar la deuda para no perder el terreno, porque Tara es la vida completa de la familia. Entonces la historia continúa. Scarlett se vuelve a casar con un tal Kennedy para poder obtener poder adquisitivo, forma una empresa, lo cual también estaba mal visto en aquella época porque la sociedad no concebía de que una mujer administre una maderera, porque era una empresa maderera. Pero lo logra administrar la empresa, su esposo fallece y queda viuda, y es donde aparece Red y se vuelve a casar con él. Tienen sus hijos, pero ya en esa parte de la película menciona la época de la reconstrucción, como ya lo había dicho, y como ya no se le estaba permitido tener esclavos como mano de obra, lo que optaban era captar reos, convictos, para que pueda trabajar en las empresas. La historia continúa y llega un punto en que ya más se centra, ya habían pasado varios años. Scarlett tiene a su hija con el chico, y llega el fin. Su hija muere, su esposo quiere divorciarse de ella porque ya no aguanta la cólera de que Scarlett siga pensando en Ashley a pesar de los años. Y es ahí donde se queda prácticamente sola.
no tiene a sus padres, no tiene a sus hermanas, porque en el transcurso de la película se pelea con sus hermanas. No tiene a Ashley, no tiene a Melanie, que Melanie murió, porque al final de la película se volvieron muy amigas. Lo pierde todo. Y es donde ahí ella se pone a recapacitar qué es lo que realmente le importaba en su vida. Y lo que realmente, y llega a la conclusión de que realmente lo único que le importó era las tierras, Tara. Es por eso que en la película habla mucho de la importancia que tienen las tierras para ella. Y también me gustaría, ya para culminar, analizar el título de la obra, que es Lo que el viento se llevó. En este caso se interpretaría de que después de la guerra civil, todo lo que antes ellos habían tenido y toda la vida que solían, que estaban acostumbrados, se pierde. Y ya es como si una ráfaga de viento se lo hubiese llevado y ya no vuelve jamás. Miran al pasado como una manera de imaginación y ahí termina. Y también ven a una sociedad retrasada, pero que ya se proyecta con mejores cosas en el futuro. Eso es todo, gracias.